Muy bien, estamos ya, como les anunciamos, en nuestro segmento semanal 4D, con Jorge Yamamoto y Maite Vizcarra, con quienes es un gusto conversar sobre temas diversos, lo que pasa en el país, en el mundo. Y el tema, bienvenidos Jorge y Maite, gracias. Me gustó. El tema que hemos escogido el día de hoy es la religión, justamente en ocasión de la muerte de Francisco, el inicio del papado de León XIV. La religión hoy en el mundo, en el Perú, ¿cómo ayuda? ¿Cómo nos hace vivir? Y es el tema planteado para hoy. Porque, Maite, ¿por dónde quieren agarrar? Bueno, en primer lugar, los estudios sobre bienestar y religión en el mundo en general indican que las personas religiosas tienden a ser más felices que las no religiosas. Pero en el Perú no pudimos replicar esos resultados. Fuimos en la población general. Esa es una encuesta que se hace a nivel mundial, que tú tienes un conocimiento muy importante de eso. Son efectivamente estudios que se hacen para ver cuáles son los correlatos o los elementos que ayudan a la gente a ser más feliz. Promotores de la felicidad. Sí, hay encuestas mundiales muy famosas que incluyen muestras en el Perú. Pero en el Perú no pudimos replicar y a través de tesistas en la Universidad Católica en Psicología fuimos profundizando y encontramos que el promedio de la población peruana se dice religiosa, pero es a su manera, ¿no? Solo se confiesan frente a inminente enfermedad o muerte y van a la iglesia cuando tienen una necesidad o cuando se casa un familiar cercano. ¿Y está mal eso? O cuando bautizan. O cuando bautizan. La religión no es una relación de la persona con Dios, o siempre requieres una institucionalidad que te dé la forma, o yo puedo establecer mi manera directa de ser. Muy buen punto. Pero tampoco le rezan a Dios, ¿no? Y después de su eventual oración van con su cuchillo por la Claro. Yo no soy católico, pero cada vez que arranca el partido con Alianza, me encomiendo. Que nos ayude. Y ahora que el Papa dice que es de Alianza Lima, tengo la seguridad que no va a ir mejor. Pero yo creo, a mí, Jorge, ahí no sé, hace unos años yo leía a un antropólogo, Mircea Eliade, es un francés muy interesante, que hablaba de que hay una dimensión religiosa en el ser humano que tiene que ver con la trascendencia, ¿no? O sea, con tratar de buscar algo más allá de uno mismo, y yo creo que por ahí va el tema de la felicidad con los peruanos, porque claro, por ejemplo, pensemos en el fútbol. La gente que se va al fútbol siente una suerte de, por ese tiempo que dura el partido, de solidaridad, abrazamiento, ni se conoce con el del frente, pero ya le abrazó. O sea, es como que hay una necesidad tremenda de salirse de uno mismo y ir a estos espacios que son como medios ritualistas, ¿no? Porque hay un ritual y entonces me parezco al otro. Lo mismo pasa en la iglesia para mucha gente, ¿no? Y no solamente la iglesia católica, puede ser las evangélicas, no sé qué. Entonces, entendiendo lo religioso como la necesidad de eso, ¿no? De convocar, de unirse con otros, probablemente también hay ese elemento en el Perú y seguramente en Latinoamérica de querer juntarse con el otro para acercarse, ¿no? Mira, por ejemplo, y lo dejo ahí, ¿no? A diferencia de otras religiones como, por ejemplo, el protestantismo, ¿no? En el caso del protestantismo, que también hay religión, la visión del mundo es mucho más austera, es más dura. O sea, hay que trabajar, hay que ahorrar. Es como que, duro. En cambio, la religión católica, que es la que yo conozco más, hasta cierto punto, y eso es lo que se critica a los católicos, al ser tan, digamos, lo que dicen, ¿no? Es tu libertad, es tu libre albedrío, de ti depende. De ti depende que te portes bien o que te portes mal. No es que voy a venir a darte un golpe. Esa laxitud es lo que también, supongo que le da pues también lo que llaman carisma. Sí, un poco va por ahí. Lo que encontramos es que cuando nos enfocamos en personas que están altamente comprometidas con su religión, sí se replica el mayor bienestar. ¿Y por qué? Número uno, porque tienen un grupo de apoyo y una comunidad. En segundo lugar, que en ese marco de la comunidad no hay enfermedad terminal ni muerte mal acompañada. Y en tercer lugar, y esta es otra línea de investigación, cuando uno vive en un entorno donde tus valores son compartidos y observados, se dispara la felicidad. Entonces ahí, en una comunidad, valores errados o correctos
eran compartidos. Y un efecto colateral de eso es que las personas que tenemos valores de respeto, por eso somos tan miserables en el tráfico limeño. Antes de que sigas, quiero hacer una pregunta metodológica que de repente nos salimos un poquito del tema, pero en estos trabajos de que la gente que tiene un fundamento religioso es más feliz, ¿la felicidad cómo la definen en esos estudios? Hay varias De repente formas es más complejo que la religión. probablemente. ¿Qué Hay es felicidad? ¿Quién es más dos feliz? grandes formas de medir la felicidad. Uno es a través del reporte subjetivo. Entonces se le pregunta, usted en esta semana se ha sentido, y se les enumera una serie de afectos, ¿no? Y después se le hacen unas 5 preguntas alrededor de si usted volvería a nacer en sus zapatos, una versión más cognitiva. Eso es lo que se ha llamado la felicidad hedónica. Pero hay otra que es la felicidad de principios, la felicidad eudaimónica, en donde se miden ciertas expectativas como tener una vida saludable, familia, comunidad, y se le mide luego el grado de satisfacción de esas necesidades sobre las cuales uno tiene que vivir, y de ahí se saca un coeficiente. Metiéndolos pues a la religión, si le hubieran preguntado al Papa, a León XIV, ¿usted se sentiría feliz de haber nacido? Habría dicho, no, en Chicago no, yo hubiera querido nacer en Chiclayo. Y parece que era muy feliz en su querida diócesis de Chiclayo. Eso es muy importante porque es la tendencia actual a alejarse un poco del modelo de felicidad, de prosperidad y material, sino más de compromiso, más de comunidad, más o de trascendencia, ¿no? O de trascendencia. De trascendencia, porque ahora que está de moda los liderazgos y no sé qué, y el coaching, tanta cosa, el discurso de ese tipo de formaciones es la trascendencia, ¿no? Yo decía, otra vez yo creo que eso es bien importante, ¿no? Y tal vez para ya ir entrando en el tema de la política, yo creo que en el Perú, que sí es ciertamente un país religioso, no porque sea más católico o menos católico, sino porque en general a la gente le gusta reunirse en torno a algo, ¿no? En torno al partido de fútbol, en torno a la pollada, en torno a lo que sea, y esos actos yo creo que corresponden a lo que podríamos denominar ser religioso. Ahora, obviamente, en estricto ser religioso implica pues que hay un ritual, que hay una serie de elementos que te acercan justamente a una determinada iglesia, ¿no? Pero en la política, por ejemplo, y ahora en la mañana le entrevistaban a uno de los obispos o arzobispos que está ahorita en el Vaticano, hay ahora como una suerte de tremenda orgullo. Ahora creo que todos los curas en el Perú están orgullosísimos porque es uno de ellos. El Papa León XIV ha ido al Vaticano siendo parte de la curía peruana, está en el primer nivel de responsabilidad de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, en verdad, yo creo que eso va a tener un impacto real, primero para los creyentes, pero también para el propio sistema, ¿no? Sí, y apuntando a lo que estás mencionando, yo añadiría que la cuestión es del comportamiento, no solamente de rezar y de las creencias, sino de comportarse de acuerdo a esos principios. Porque si en verdad este país fuese religioso en cualquiera de sus denominaciones, no habría tanta corrupción. Entonces, ojalá que este fervor religioso no solamente sea para rezar, que está muy bien, sino para no hacer tanta cochinada. Así. ¿Y eso dónde está demostrado? Porque la mayor parte de la gente podemos vivir con la contradicción. Es decir, uno puede vivir en la doble moral, de decir, yo voy a la misa del domingo y rezo y con mucho fervor, y luego vuelvo a mi actuación en el municipio, en el gobierno, en el ministerio, y soy un tremendo ladrón. Y conviven ambas vertientes. Sí, era más un deseo, no de medianoche, sino de 8 y tantos de la mañana, que una evidencia. Efectivamente, un ejemplo extremo es la Virgen de los Sicarios en Envigado, Colombia, que antes de hacer su chambita, los asesinos iban con su mamá a rezarle a la Virgen para que todo salga bien. Imagínate. Pero ese punto que tú comentas de por qué la doble moral, yo creo que eso en general existe ya como sociedad y la religión. Y seguramente esto va a ser interesante ahora que va a haber tanta relación con el Vaticano, porque yo creo que la última semana estamos hablando de este tema todos los días
y mucha gente se siente orgullosa, ¿no? Porque dice, bueno, el Papa, ese Chiclayo, no sé qué. Es también un asunto de coherencia, ¿no? De consistencia, porque al final, claro, yo digo que hago una cosa, pero al final termino haciendo otra, y eso es un tema de consistencia. Y supongo que ahora, pues, corresponderá también a los párrocos, los curas, también darle el ejemplo, ¿no? Porque hay que ser honestos, también han habido muchos desajustes allí, ¿no? Y eso replica también en quienes se sienten parte de esta institución. La religión hoy en día, ¿qué papel tiene? Con tantos cambios que han habido, la Iglesia Católica es la institución quizá más antigua que hay, con 2000 años. ¿Qué papel juega la religión en sociedades como la nuestra? Lo que se ha encontrado desde la psicología social es que los agentes de socialización son las instituciones encargadas de transmitir valores. Los padres, los medios de comunicación y la iglesia, o las iglesias. Pero se observa un deterioro del efecto de la iglesia en la formación de valores. Y eso tiene un correlato con la crisis de valores. En lugares en donde las iglesias cumplen un papel de estar presentes, cercanos y dirigiendo la conducta moral de las personas, la moral se mantiene bajo control, o por lo menos la crisis de valores. Entonces, yo resaltaría que no es mi percepción, ojo, ¿no?, con todo respeto a todas las denominaciones religiosas, sino la evidencia de que cada vez hay menos influencia de las iglesias en la formación de los valores. Y esto es exponencialmente mayor en los países en donde la ciudadanía tiene más seguridad, salud, desempleo, etcétera, al grado que grandes iglesias y catedrales se convierten en centros comerciales y hasta discotecas. Claro. En Praga, por ejemplo, hoy día creo que el 93% de la población se declara atea. Las iglesias que son tan bonitas son lugares para conciertos. Sí. Y mira, y también así como hay esa correlación, justamente estos países que coinciden son el primer mundo, tienen unas crisis existenciales tremendas. La gente tiene unas crisis tremendas, o sea, los niveles de adicción a las drogas, y que se mueren, ¿no? Y obviamente también los niveles de suicidio. Pero en el fondo, el tema religioso siempre aparece, ¿no? Yo conozco casos de gente que se crea su iglesia, ¿no? Vamos a hacerle la iglesia. Se crea su iglesia. Se crea la iglesia que, o sea, un grupo de gente que adora a los duendes, otra que adora a los ángeles, otra que adora a la mariposa. Entonces, porque claro, al final del día, como tú dices, tú necesitas tener estos espacios de soporte emocional, ¿no? O sea, y más en un mundo en donde ahora hay muchos niveles de soledad en países muy desarrollados, ¿no? Entonces, claro, lamentablemente, a mí que me encanta la tecnología, pero claro, esto no necesariamente es lo mismo que estar cerca de alguien. El hecho de estar cerca, la proximidad, también te hace sentir de otra manera, ¿no? Hay estudios, el tema de las neuronas espejo, la empatía. Entonces, claro, inicialmente la religión era un espacio al que tú, como dices, acudías, y probablemente en muchas partes del Perú, pueblos o distritos más pequeños, la iglesia, sobre todo la católica, cumple un rol bien importante, ¿no? Es el lugar a donde se acude. El cura, el párroco, cumple un rol. Y yo supongo que eso también va a ser importante ahora en política, porque ahora todos van a querer ser religiosos. Por el Papa yo creo, peruano. Yo creo. Que como Vargas Llosa es premio Nobel, entonces la gente comienza a leer un poquito más, o Sofía Mulano, campeón en tabla, la gente comienza a tener tabla, y el Papa, que tiene pues una peruanidad evidente, muy ligada, pues, ¿qué puede significar para los peruanos? Pues la Iglesia Católica, hasta donde entiendo, ha venido como decayendo un poco frente al crecimiento de iglesias evangélicas que han ido aumentando su espacio de acción, ¿no? Sí, y en una entrevista previa que le hiciste a José Luis Pérez Guadalupe, él lo explicó muy bien. Y en este caso, la iglesia evangélica se ha adaptado más a las necesidades espirituales del mundo moderno. Así es. Teniendo el equivalente al cura más cercanos, una vida comunitaria más concentrada, y paradójicamente, al cobrarles el 10% de sus ganancias, cuando uno invierte en algo, genera mayor compromiso. Claro. Entonces, no es la limosna de las monedas del domingo en la misa, sino un 10%
Ya te duele. de su salario. Sí, Y, ya te duele. la Iglesia Católica puede estar cometiendo algunos errores que le impiden poder llegar más. Un tema que a mí, por ejemplo, ¿cómo decirlo? Me raya mucho es el que consideran a las mujeres en una situación tan inferior con respecto a los hombres. Que el hombre puede dar hostias, puede ser cura, dar la misa, y la mujer es alguien que a lo más le permiten llevar arreglar el altar. Bueno, ese es un tema muy polémico, no solamente en la iglesia, sino en la población, porque la población se divide en personas que tienen valores tradicionalistas y valores progresistas. Entonces ahí se mantiene la discusión. Pero a veces me pongo a pensar cuál era el principio de la confesión. Y no era una fiscalización, bueno, sí era una fiscalización, pero también es un espacio de catarsis, ¿no? De soltar sobre todo las cosas negativas y sentirse aliviado y hasta perdonado. Como no me alcanza para ir a un psicólogo, tengo un cura que me escucha, que no me cobra. Pero que además te lleva por el redil, ¿no? Porque, o sea, a lo que voy, ¿no? Y filosóficamente, ¿no? Cuando Nietzsche mata a Dios, ¿no? Y empieza toda esta filosofía materialista de que todo lo que tenemos acá es esto y todo lo demás, yo creo que espiritualmente a la humanidad se le quita un refugio, ¿no? Y obviamente uno podría decir, no, pero ¿para qué la religión, el opio de los pueblos, la religión que te adormece? Pero es que de cierta manera, y ahí viene un lado psicológico, no sé, tú necesitas ciertos buffers, ciertos elementos que te permitan amortiguar la dureza de la realidad. Porque si no, pucha, ¿qué haces? O te dedicas al trago, o te dedicas a la droga. Entonces, entre el trago y la droga, o el fútbol, mejor me voy a un espacio en donde hay algunos elementos que me pueden ayudar. Hay valores, hay otros elementos que podrían, eso, ¿no? Cumplir ese rol de soporte emocional, porque el ser humano, más a hoy, en estos tiempos, necesita soporte emocional. Yo en Perú creo que, ¿por qué la gente es tan religiosa? Oye, porque todos los días se buscan la vida. Hay gente que sale de su casa, se persina y dice, pucha, Diosito, que hoy día lleguen con 10 soles, porque es lo que vamos a comer. O sea, no dependes de nadie más que de ti y de Dios. Entonces yo creo que eso es parte del hecho de que porque hay tanto sentimiento, ¿no? Tú no le pides a Diosito, por favor, que no sé, un futbolista, no sé quién, a ver, que Guerrero pues me ayuda a conseguir plata. No, pues. Entonces es como que esa relación entre mi vida y ese superpoder que eventualmente me ayuda, creo que también explica eso, ¿no? Sí. Nietzsche efectivamente dijo, Dios ha muerto y si no, hay que matarlo. Imagínate. Pero si analizamos la historia y la salud mental, yo diría, Dios no ha muerto y si eventualmente lo han matado, hay que resucitarlo. Y la gente lo resucita en ideologías, en donde creen fuertemente. Entonces los países oficialmente ateos son los que generan más ideologización que cubre ese vacío. Te vas a un bar en los países ultraindividualistas y vas a ver pocas mesas con amigos y mucha gente en la barra con el psicólogo posmoderno que es el barman. Claro. Y es a su vez el confesionista, el confesor hiperposmoderno. Pero eso funciona, o sea, la gente requiere un contacto con alguien y a veces la religión es, o no a veces, la religión es como la forma más estructurada de poder darte ese soporte institucional, de pertenencia y de trascendencia, ¿no? Sobre todo, como resaltó Maite, cuando no tienes control. Por ejemplo, en un gran terremoto, a todo el mundo le sale su religiosidad. Obviamente. Dios mío, aplaca Twitter. Claro. No, y en general, ¿no? Cuando estás, y eso es lo triste, ¿no? Como decimos, ¿no? Solamente cuando estás en una situación límite te acuerdas de que eres una cosa tan pequeña y obviamente pues debe haber algo más que me pueda ayudar, ¿no? Entonces, pero al final del día yo creo que todo este tema, en el caso del Perú, va a ser positivo, ¿no? Yo creo que, si bien es cierto, por ejemplo, ¿no? Va a generarse un ánimo positivo. Mucha gente ha interpretado que el hecho de que tengamos a un peruano, porque este papa por adopciones, o sea, él va a votar en las elecciones. Claro, es un peruano. Escribió un artículo el domingo que dice que el papa tiene DNI electrónico. La pregunta es, claro, ¿va a votar desde su teléfono? O desde la web. Y yo le preguntaba, oye, ¿y por qué crees que va a votar? Esto es más difícil, me dijo. Claro, y la gente lo interpreta como una bendición, ¿no? O sea, dentro de sus creencias. Entonces supongo que eso va a ser un elemento, ojalá, que levante pues el ánimo y también haga que la gente, para empezar,
sea más tolerante, ¿no? Empecemos por ahí. Yo diría que este es un empujoncito, pero como todo empujoncito, en las semanas va decayendo, ¿no? Como una noticia que todo el mundo habla de algo, pero a la quinta semana sale un nuevo escándalo y la gente se olvida. Creo que es una magnífica oportunidad para la Iglesia Católica para que aproveche este empujoncito y esté más cerca de la población, refuerce los valores, se adapte a los tiempos manteniendo su tradición y cumpla un papel fundamental en resolver o por lo menos controlar la crisis de valores que se está dando en el país. Pero por lo que se ve, Prevost y ha estado muy cerca como cardenal, como obispo de Chiclayo a la gente, ¿no? Las imágenes en la madrugada del domingo en la plaza de armas de Chiclayo era llena de gente que se sentía muy vinculada, muy cercana a la religión a través de este sacerdote. Sí, este ejemplo es muy malo, pero a veces los ejemplos malos son bien ilustrativos. Es como cuando el Perú clasifica al Mundial. Ajá. Tenemos plazas aún más llenas, todos nos sentimos peruanos y comprometidos con la bandera, pero pasa un tiempo y seguimos haciendo las mismas cochinadas en contra del país. Entonces, si en ese momento se complementa con un trabajo de valores, de aterrizar ese fervor en conductas específicas, estamos aprovechando la ola. Pero si solamente se queda en el pico de dopamina, de emoción, que no va a durar más de un mes, ahí estamos perdiendo de nuevo otra oportunidad y tenemos un alivio temporal. Claro, y el ejemplo es del fútbol, ¿no? O sea, fuimos al Mundial, pero mira ahora cómo está el fútbol nacional. O sea, ojalá que esto, aunque mucha gente cree que ya no vamos a volver a tener otro papa, ¿no? Porque estos son hechos nunca se pierde. Ya ves, la fe nunca se pierde, pero hay elementos realistas. O sea, ¿por qué puede estar tan mal en el fútbol? La gente sigue teniéndole una relación y no se saca la calculadora hasta que ya no da y la bota, pero sigue teniendo fe de que algo va a ocurrir. Algo sobrenatural, porque eso sí va a ser sobrenatural. O en el país, los peruanos tienen mucha fe en que en el futuro el país se va a corregir. Tienen mucha confianza personal, pero en las encuestas se ve, ¿usted cree que el próximo año va a ser mejor o peor en la parte económica? 80% te dice que el 2025 va a ser mejor. Para el país, no, para el país va a ser peor. Pero tiene fe el 75% que en algún momento esto se va a arreglar. Jorge, ¿y la fe y la resiliencia tienen relación? Porque el Perú es un país de aguantadores, ¿no? Acá la gente es que sufre, pero no sufre, y toda esta nota como que lo vemos como que además es bueno. Pucha, aguanta. ¿Hay una relación con eso o no? Lo que en nuestros estudios encontramos es que hay necesidades fundamentales que cuando son satisfechas la gente es feliz. Y una necesidad que no la hemos encontrado en otros países, le hemos denominado cholo recio, cholo con mucho cariño, ¿no? Es el que aguanta todo, tira para adelante, le cae el huaico político o geográfico y no se deprime, sigue adelante. Entonces, de lo contrario, nos hubiéramos extinguido si no tuviésemos este sentido de fe recia. El problema es que como es una fe poco racional, un optimismo poco racional, nos lleva a problemas como en el COVID, donde la gente decía, no, el COVID no me va a atacar, yo como mi pejerrey frito de desayuno y no me va a atacar, y fuimos el país con mayor mortalidad del planeta. O sea, hay un elemento medio irracional en el tema de la resiliencia. O sea, ¿cuándo se pierde, cuándo se va al pensamiento mágico y cuándo se queda uno en el coraje, ¿no? O sea, ¿cuál es el medio ahí? Hemos encontrado que hay dos tipos de optimismo. El optimismo antidepresivo, pro desarrollo, que parte de ubicaína, ¿no? Uno se da cuenta dónde está y se visualiza cuál va a ser mi pasito adelante y te enfocas en ese pasito de manera un poco terca. Eso es maravilloso, pero después está lo que hemos llamado el optimismo suicida, que no acusas recibo de tu realidad, no acopias información de cómo puedes dar el paso, te alucinas y más temprano que tarde te encuentras con un aviso. O sea, eso podría calificar como eso que le dicen falso alegre, ¿no? Exactamente. Que no se da cuenta de lo que pasa. Creo que cuando estábamos conversando, te interrumpí sobre la relación entre el confesionario, cuando va la persona a confesarse
y te planteamos la relación entre psicopatología y la fe. ¿Qué puedes comentarnos de eso? Bueno, por un lado, las personas religiosas tienden a ser más felices, pero por otro lado, un poco distinto, se encuentra una alta correlación entre psicopatología y religión. Por ejemplo, si uno va a un ala de un hospital mental, especialmente público, y uno pasa visita, uno se va a encontrar con 3 Jesucristos, con 4 San Agustines y así sucesivamente. Y algunos son muy convincentes porque no es novedad que en diferentes partes del mundo aparecen sectas de pseudo religiosos que capturan a personas también con proclividad a psicopatología, Dios lo crea, ellos se juntan y termina siendo un problema. De tal manera que en la Organización Mundial de la Salud encuentra que el extremismo religioso es un problema cercano al nivel del consumo de drogas en los adolescentes. Claro, pero además creo que no es gratuito que haya muchos Jesucristos o Budas o lo que sea, porque son como imágenes globales de lo que sería pues tener una lógica mesiánica, ¿no? O sea, puede haber sido cualquiera de estas cosas que la gente se cree, ¿no? Pero, el tema de la patología, ¿por qué viene? O sea, ¿cómo así se relaciona con lo religioso? Porque hay un tema de autosugestión. O sea, ¿cómo uno puede saber? Ya, pucha, ahorita ya estoy rayando el mal. O sea, el hecho de... Puede ser que hay mucha gente que... el refrán ese, a Dios rogando y con el mazo dándote, lo dice todo, ¿no? O sea, está bien que yo me vaya a rezar, pero en algún momento tengo que chambear, pues, ¿no? En algún momento tengo que estudiar, en algún momento tengo que hacer algo de mi lado para que esto cambie, porque no es que hay un superpoder. En algún día el fútbol nacional pues tendrá buenos entrenadores, habrá un semillero, habrá menos gente con problemas de conducta, y ese día volveremos a ir al mundial, pero no puede ser solamente rezar, rezar, rezar. Sí, en la patología que se relaciona con estos personas que se creen santos o el propio Dios en persona, tienen que ver con enfermedades mentales en donde hay un quiebre con la realidad, ¿no? Entonces, ese quiebre es más frecuente. Bueno, en este país nadie va a quebrar queriendo ser un expresidente, ¿no? Sino se quiebran más con una figura omnipotente y de seguridad, etcétera. Pero ya estamos en un quiebre con la realidad. No hay una razón detrás de estas correlaciones. Pero perdón, sí. Una cosa importante que quería terminar es que cuando nosotros vemos una persona muy religiosa, sana, coherente, feliz, ese es un modelo de persona religiosa. Pero a veces uno ve una persona alterada, fanática, que no guarda contacto con la realidad para sí misma y para los demás. Eso más bien es lo que trata de ilustrar este segundo tipo. En el primero, la religión sí sería una fuente de felicidad, por lo que explicabas al comienzo, y en el otro caso, en cambio, es una fuente de angustia y de relación como complicada, ¿no? No sé si causa-efecto, pero relacionado a algo no sano. Y eso puede explicar por qué en Latinoamérica, en la política, han habido estos personajes que podríamos denominar santones, o sea, gente, o santonas, o santones que se sienten como que medio así, yo hablo con Dios, o lo que sea, o sea, como que tienen esta especial relación con Dios y los hace como ungidos, y entonces, escúchame a mí, no sé qué, porque de eso ha habido muchos, ¿no? Y creo que hay más últimamente. Sí, en todas partes del mundo vemos eso, pero en países donde hay mucha seguridad social, están más relacionados a personas con sus propias patologías que sintonizan con estos santones. Mientras que en América Latina y en otras regiones donde hay muchas necesidades, no es solamente la patología, sino la necesidad. Entonces, estas personas tienden a y por necesidad ahora no solamente estamos hablando de alimentación y salud, sino también de seguridad, ¿no? Yo he visto a los más ateos entrar a la playa, al mar peruano bravo y persinarse, ¿no? Y ahora con el sicariato
va a ser que vamos a tocar la vereda y vamos a persinarnos antes de salir porque ni el pobre ni el rico la tiene comprada. Todos, por si acaso, siempre se encomiendan a Dios, ¿no? Voy a contar una cosa que me lo contó una persona que habló con Abimael Guzmán poco antes de algún evento importante que iba a ocurrir y le dijo, mira, eso es lo que va a pasar. Y le dijo, ojalá, no creo que te ocurra, pero que Dios te ayude. ¿Eso lo dijo Ismael? Así es. No te creo. Vale. Sí, puede ser. Ya lo voy a contar con más detalle. Muy interesante. Muy bien, pues agradezco. ¿Algo más que quieran completar sobre la religión? No, yo creo que ojalá, como hemos destacado, ojalá que esto, yo también creo que hay un elemento positivo, ¿no? El impacto es muy positivo, no solamente en Chiclayo, que dicho se paso, ahora también le están sacando su filón comercial, ¿no? Van a crear la ruta del Pero, por supuesto. Papa, no sé qué. Yo nunca- Mirko Lago recordaba ayer que en Argentina, también en Buenos Aires, está la ruta de Bergoglio, claro. y acá está la ruta de Vargas Llosa y de Ribeiro y todo. Bueno, O sea, y existe ¿por un qué no le vas a sacar partido Y comercial existe al el asunto? turista, el turismo religioso, existe, ¿no? O sea, yo no sabía que existía, pero si hay un turismo religioso, bueno, La cita a enhorabuena. todas las iglesias, y en Semana Santa la cita iglesia y todo eso tiene un componente de Sí. recorrido. Es bueno eso. Yo diría que hay que respetar a los agnósticos y a los ateos, Así es. pero que la investigación sugiere que una fe saludable tiene un buen correlato con el bienestar. Y más allá de esta observación como psicólogo, ya tenemos que reconocer que hay otra dimensión que es la religiosa, ¿no? Pero para eso mejor que hable un sacerdote que un psicólogo, un humilde psicólogo social. Bueno, un psicólogo también casi como funciona como sacerdote a veces, ¿no? Bueno, Jorge, Maite, pues muchísimas gracias. Ha sido nuestra edición de esta semana de 4D. Les agradecemos su presencia en tan interesante conversación.